noches a este nuevo webinar sobre criptofondo, la mejor forma de poder rentabilizar y proteger tu dinero en tiempos de crisis que estamos viendo actualmente como un fondo de activo refugio, que vamos a estar hablando como tema del día de hoy. Y previamente vamos a estar haciendo un análisis del entorno local, en el cual va a participar y está como invitado el día de hoy el decano del Colegio de Economistas de Lima, Carlos Castro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver. Ay, ahí está, listo, ahora sí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Te agradezco la invitación por parte de tu persona y en especial también a tu representada, American Field Capital, por cuanto no va a ser la primera ni la última vez de hacer estas actividades. Tenemos una alianza estratégica y qué bueno que el Colegio de Economistas de Lima se sume a estas alianzas con el sector privado, porque somos conscientes que ahora el país más necesita de esos compromisos, más allá de los, digamos, intereses empresariales, objetivos empresariales e institucionales. Lo más importante es sacar adelante el país. Y creo que cuando hablamos de sacar adelante el país, lo que requiere ahora el peruano de a pie, posibilidades de empleo. ¿Y quién genera el empleo? El sector privado. Y también es importante ver también un poco de lo que maneja American Field Capital, ¿no? Y Go House, interesantes posibilidades también de inversiones y también cómo estas inversiones se puede percibir en un futuro como un ahorro duradero y de bienestar para los peruanos que opten por estos tipos de opciones, de inversiones, que posiblemente les redite mayores rentabilidades que el propio ahorro que lo ve en una banca tradicional, ¿no? Así es, Carlos. Igual quiero, bueno, como tú mismo comentas, justamente nosotros vemos diferentes fondos, somos un financial advisor, y es importante, ¿no? Como hace poco comenté, y salió en las redes de una publicación que hice, de que es muy importante, pues, que el inversionista sepa de que la única forma, una de las formas principales de poder combatir la alta tasa de inflación y no verse perjudicado en bajar su poder adquisitivo es tener, pues, una inversión que la tasa esté por encima de la inflación, ¿no? Es algo muy importante. Eh, fuera de ello, hay diferentes, obviamente, alternativas. Es muy importante hacer la diversificación, ¿no? El día de hoy vamos a tocar el tema justamente de una de las inversiones, digamos, más dinámicas que puede hacer que un inversionista tenga altos rendimientos, pero compensa y baja el riesgo por el simple hecho de diversificar, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, quiero comentar también a la audiencia que está presente, Carlos, que estamos a través de Zoom, estamos por LinkedIn Live, también vamos a estar en nuestro canal de YouTube y además vamos a estar transmitiendo también este mismo programa el día sábado, en el programa Encuentro Económico a las 10:30 de la mañana, que van a poder también verlo a través del canal de YouTube del Colegio de Economistas de Lima. Así que, Carlos, ahora en estos momentos, comentando un poco para hablar del entorno económico actual que estamos viviendo en estos momentos, ¿cómo tú ves la situación? ¿Tú crees que la inflación va a seguir aumentando? ¿Va a haber de repente, se va a frenar de repente, se va a mantener? ¿Cómo lo ves a miras de fines del 2022? Sí, antes de entrar al análisis y a la pregunta eh, de tu persona, ¿no? En esta primera parte de este conversatorio, que quiero rescatar algo que tú has dicho sumamente importante y que no se habla mucho, ¿no? Estamos en el mediatismo, pero dos conceptos, la diversificación y algo sumamente importante, la rentabilidad neta en cuanto al tema de intereses.
somos conscientes que en estos momentos, ¿no? Y más aún ya viene de algunos años atrás, y corrígeme que tú estás más en el tema financiero, los ahorros en la banca tradicional actualmente no le redita al ahorrista, ¿no? Una rentabilidad neta que sobrepase no solamente la inflación, sino que realmente le genere una renta neta, ¿no? Digamos, pasado un año, por decirte, ¿no? Es decir, si tu plata, tú no hiciste en un movimiento, incluso incrementaste ese saldo a partir de enero al 31 de diciembre, si no recupera ni siquiera la inflación, no va a estar motivado esa persona de seguir ahorrando en una cuenta, digamos, tradicional, ¿no? De ahorro, por decirlo así. Entonces, Exactamente. creo, De hecho, justo lo que mencionabas, el promedio entre cajas y bancos de la tasa que tiene actualmente es alrededor del 3%, en un promedio, en soles, y ¿no? es más, Y justo quería aterrizar antes de entrar a la pregunta ya, ¿no? Y de poder absolver un poco el pensar que tiene el colegio economista y quien habla en calidad de decano, es el tema de diversificación. Creo que, si bien cierto, posiblemente por la necesidad y por lo que significó el 2020, ¿no? Y parte del 2021, quizás se hubiera justificado, pero con criterios quizás de focalización y a quién se le podría sí permitirle, digamos, por una necesidad, ¿no? Por la condición de que nos colocó el COVID, estos retiros de AFP. Porque los AFP, digamos, inicialmente, es- ahorita no está el análisis si la reforma previsional era adecuada, si ellos mismos se tuvieron que hacer una autorreforma. Indudablemente tiene que mejorar mucho el tema privado en cuanto al tema previsional y más aún la ONP, que es el tema, digamos, de fondo por parte del Estado. Pero el tema es que esos fondos, digamos, una vez retirados, ya sea porque te jubilaste o porque te dio la alternativa, porque la ley te da de retirar, ¿no? Después de los 65 años o cuando ya hayas aportado cierta cantidad, hacer un retiro total o mantener una renta mensual, pero supongamos de que en estos retiros mucha gente no necesitaba gastarlo, es decir, dedicarle a un gasto inmediato. Ha podido, en todo caso, diversificar ese retiro con fondos quizás más atractivos del propio que manejaba la AFP, ¿no? En la que pertenecía este ahorrista o este, digamos, pensionista a futuro. Entonces, creo que también es importante eh, iniciar, ¿no? Una concientización y una cultura, ¿no? De que sí existen fondos serios y que están supervisados por una serie de mecanismos que sí le puede dar una mayor rentabilidad a peruanos que no saben qué hacer con su dinero, ¿no? Y más aún de que están en una situación privilegiada porque cualquier peruano no cuenta con ahorros también, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? No hay esa cultura de ahorro aquí en el Perú. exactamente. Y yendo a la pregunta, sí, estamos pasando una situación difícil, Jonathan, pero más es producto, en primer lugar, de que se ha institucionalizado una crisis política que viene ya de 6 años. Y es lamentable decirlo que instituciones tutelares o dos actores sumamente importantes para el desarrollo del país, que es el Ejecutivo y el Legislativo, no se hayan puesto de acuerdo en una agenda mínima país, habiendo problemas sumamente fuertes y más, aunado o incrementado los problemas del país a consecuencia del COVID, ¿no? 19, creo que hubiera sido, por lo menos, ya no mirando al pasado, porque no se hizo las cosas bien, pero este gobierno ha podido tener la oportunidad de hacer esas transformaciones que tanto ha estado en su discurso, pero convocar a la gente más preparada del país, indistintamente de su color político, de que si su mirada en la economía era liberal, quizás otros de orden, quizás con mayor intervención del Estado, ¿no? Pero creo que hubiera llevado el país con un horizonte, con una mirada y con menos errores que están cometidos en estos últimos 8 o 10 meses
de gestión, ¿no? Yo creo que es sumamente delicado lo que estamos viviendo actualmente, por cuanto esto nos quita primero posibilidades de mantener el grado de confianza, que eso va de la mano también con el grado de inversión. No Eh, podemos permitir de que el Perú caiga de nuevo y estar con situaciones similares, ¿no? A Argentina, Venezuela, ¿no? Y otros países latinoamericanos, que con todos los errores quizás de no haber hecho esas transformaciones, esas reformas, ¿no? Creo que esos 20 años de estabilidad macroeconómica nos ha ayudado bastante de mirar al Perú como una posibilidad de inversión en diferentes temas, en diferentes campos, ¿no? En lo energético, en puertos, aeropuertos, ¿no? E infraestructura para la competitividad. Y creo que no podemos permitir perder esos grados de confianza en la economía internacional. En y cuanto al comentas, tema de la inflación, ya sí, era previsible. disculpa Carlos, antes que llegues al tema de la inflación, justo lo que tú comentas es muy importante, lo del grado de confianza, porque varias calificadoras de riesgo, y acá está pues Moody's, está Standard Poor's, le ha bajado la calificación, ¿no? Entonces, existe un factor principal hoy en día en los inversionistas, que es el riesgo país, ¿no? Está paralizada. O sea, la mirada que ustedes pueden tener de lo que pasa en el sector financiero, pero ustedes también evalúan los indicadores macroeconómicos, el tema de la inversión pública, el tema de la inversión Correcto. privada, y ahorita estamos estancados. O sea, no nos podemos mentir. O sea, la inversión pública ni siquiera está funcionando para poder potenciar esa capacidad de prestación de servicios por parte del Estado, porque está bien que existe inversión pública para mejorar la educación, la salud, saneamiento, ¿no? Infraestructura para la competitividad que no lo asume el privado. Entonces, yo creo que en buena hora que exista la inversión pública, pero que esa inversión pública redite en proyectos exitosos, ¿no? Y por otro lado, lo más importante, para la generación de empleo, para la generación de riqueza, es fundamental la alianza estratégica con el sector privado. Si no se entiende eso, creo que estamos mal. Y en segundo lugar, creo que también este sector privado, y creo que lo hemos escuchado de distintas voces en algunos gremios empresariales, que sí, también ellos son conscientes que a raíz del COVID, ellos ahora están pensando en mejorar sus compromisos, tanto en cuanto a compromisos ambientales, en cuanto a compromisos de responsabilidad social en ámbitos o territorios que están imbuidos en una serie de comunidades, ¿no? Que, digamos, en algún momento se pueden sentir afectados por algún tipo de inversión, ¿no? Entonces, eso es importante eh, señalarlo, pero si no se comparte roles y compromisos, Estado, sector privado, la sociedad civil, vigilantes del accionar público y también de una serie de compromisos, dependiendo de las realidades territoriales que tiene el Perú, en lo ambiental, en lo social, creo que no vamos a caminar. Y lo más delicado, estamos acumulando un gran déficit de generación de empleo formal. No es posible, ahora que hemos sido invitados para cumplir con los programas país que establecen los países OCDE, tenemos un tiempo para poder cumplir con esos requisitos, ¿no? Y avances en una serie de reformas que estamos muy lejos, ¿no? Sobre todo en educación, salud, lucha contra la corrupción, ¿no? Mayor institucionalidad, ¿no? Y creo que lo último es lo que en realidad recae la gran debilidad que tiene actualmente el Perú por la grave situación que estamos enfrentando en forma permanente, una crisis política que no encontramos una salida, y no encontramos esa salida porque creo que no se está asumiendo los compromisos para compartir, ¿no? Esa agenda país, que yo la resumo en 4 puntos. Uno, mayor institucionalidad, una lucha frontal contra la corrupción y que los recursos públicos rediten un mayor bienestar en la población. Y por parte del sector privado, compromisos de inversión en el tema público también. Si bien cierto, sabemos que obra por impuesto sigue siendo inversión pública, es inversión pública. Pero yo me pregunto, ¿por qué el sector privado
debe reclamar, oiga, señor gobierno, yo puedo hacer a través de obra por impuesto mejor trabajo que el que tú haces en poder financiar, ejecutar obras en el menor plazo posible, con mejor calidad y lo más importante, minimizar los riesgos de corrupción. Entonces, yo creo que también es un reclamo que debe hacer no solamente el sector privado, la sociedad civil, porque es un mecanismo ya demostrado que sí funciona, Jonathan. Y sabes, Entonces, las Carlos, que cosas justo lo que tú buenas hay que mencionas, mantenerlo. lo que tú mencionas, el tema justamente de la corrupción, y se me vino a la mente lo del canon minero, ¿no? Que al final pues nunca llegan a la comunidad, ¿no? Y por eso comienzan a hacer los bloqueos y al final se paraliza la minería, se ve afectado y eso afecta también la inversión privada porque se paraliza también la inversión privada de paso y todo es una cadena, ¿no? Y eso afecta, por ende, a la economía, ¿no? Del país. Y lo otro que ya lo conozco por temas profesionales, ¿no? Cuando uno hace también trabajo de campo y hace propuestas y participa en procesos de planificación con enfoque territorial, donde aterrizamos en una cartera de proyectos, tanto lo que le corresponde al Estado, tanto lo que le corresponde, ¿no?, a la empresa privada por un tema de responsabilidad social, ambiental. No es posible que para los conflictos sociales se haya utilizado el mecanismo, oiga, el conflicto es entre el sector privado, entre la empresa privada y las comunidades, por favor, y el Estado es un actor importante que no puede estar ajeno a esos conflictos. Para ello fue creado el Estado, para poner orden, que no haya privilegios o situaciones de abuso por cualquier actor clave en esos problemas. Entonces, Y mira, comenzando, yo, viendo, Carlos, un segundo, lo del tema de obviamente la intervención del Estado, por ejemplo, ahora con la alza de los precios y la reducción en 5 productos en lo que es exonerar lo del IGB, el 18%, y el selectivo al consumo, eh, ¿cómo tú ves que podría, digamos, paralizar que suban los precios? Porque esto va a seguir pasando los siguientes meses, pero ya no hay más que hacer, ¿no? Ya se quitó el IGB, ya se quitó el índice selectivo al consumo, el impuesto. ¿Qué van a hacer, no? El temor es que vaya a haber lo que es un control de precios y eso podría ser una catástrofe, ¿no? así es. Si me permite, para redondear la Sí. idea de tu pregunta, nosotros, creo, como país, tanto de la mirada que podía tener el sector privado, eh, el análisis también de la economía, no solamente en el país, sino a nivel mundial, era previsible, Jonathan, de que ya estábamos en el 2021 por el crecimiento económico y por el incremento de precios internacionales, por el tema del petróleo, ¿no? Antes, estamos hablando en el escenario antes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Claro. ya estábamos en un proceso inflacionario a nivel internacional y que eso en algún momento nos iba a pasar la factura. No sabíamos con qué impacto, ¿no? Más aún con este conflicto bélico, pero sí era previsible y sí se pudo tomar medidas en que la que ya, digamos, en el momento que ya se iniciaba un impacto, digamos, negativo, sobre todo a la familia más pobre del país, ver alternativas mucho más eficientes, ¿no? Que cuando se dan estas medidas, digamos, por ejemplo, tomemos la primera medida que se tomó a través de un decreto supremo sobre el impuesto selectivo a los combustibles. Por favor, sabemos que ahí también existe toda una cadena, ¿no?, de no solamente de producción, sino yo diría de distribución. Me pregunto, Jonathan, tú, y te habrá pasado, muchas de las veces que tú vas a un grifo, tu caso tienes la preocupación de pedir la factura, salvo que tengas una empresa y que te sirva para un crédito fiscal, lo Claro. pides, ¿no? Pero la gran mayoría va al grifo, llena su tanque o su gas natural, su GLP y se van, ¿no? Entonces, ¿existe, para empezar, algún beneficio para el usuario final que digamos, esa reducción, esa exoneración de impuestos selectivos al consumo? Ni lo entiende. Entonces, yo creo que en ese tema se ha podido escoger dos caminos. Uno, si afecta al transporte público y eso afecta al ciudadano de a pie,
cómo subsidiar ese pasaje en forma directa. Si hubiéramos tenido un transporte formal, público, moderno, con una tarjeta, tú podrías subsidiar a ese ciudadano. Si, digamos, por el incremento de precios, supongamos que el pasaje promedio suba a 2.50, 3 soles, tú a esos 2.50, 3 soles sí lo puedes subsidiar directamente y está favoreciendo a ese ciudadano, a ese escolar, ¿no? A ese estudiante, ¿no? O al ciudadano de a pie que está pagando esos 3 soles, ¿no? ¿No? Entonces, ahí sí, incluso a las empresas formales en otros países hay mecanismos de cómo compensar, ¿no? Ese incremento de combustible o de costos operativos, como se hace, como lo hace Lima Metropolitana con las empresas o las empresas que tienen, digamos, el corredor este exclusivo del metropolitano, que le transfieren cada cierto tiempo, le devuelven una cantidad de millones de soles, ¿no? Entonces, creo que hay mecanismos, igual para los alimentos. Si ya habíamos ganado un know-how y de corregir estas entregas de dinero, ¿no? Focalizadas, creo que era un mecanismo de ya de hacer las mejoras, las perfecciones y de cómo darle a través de una cuenta digital, ¿no? Vas hasta con tu teléfono en las ciudades, es fácil. Gran número de la población puede estar en situación, digamos, de vulnerabilidad económica, pero andan con un celular. Y a través del celular pueden, ¿no? Ir a un punto, ¿no? Hasta un agente a un agente de banco, que están hasta, a veces funcionan en una bodega, en una farmacia, sacar el dinero depositado por el Estado. Porque está, la mejor identificación es el DNI, ¿no? Entonces, creo que hay formas modernas de atender y en cuanto a realidades muy distintas que no existe la modernidad, como las zonas rurales, la selva, hay otro mecanismo de hacer llegar esa ayuda y que yo diría con un combo mucho más completo, no solamente el tema de alimentos, el tema de medicinas, tema de servicios de salud, y es más, con programas temporales de empleo, ¿no? Financiados por el Estado, o dinamizar sus economías familiares, empezando por las compras estatales. Hay fórmulas más eficientes de aliviar, digamos, esa situación ya de vulnerabilidad de los hogares, producto de este tema inflacionario, ¿no? Que esperemos también con el tema del comportamiento del mercado, bajen los precios. Hemos visto que varios productos ya están bajando en el mercado. Entonces, es más, también es bueno escuchar la posición que tienen los productores. La Asociación de Agricultores ya se pronunciaron. Ellos han dicho tajantemente que esto no va a funcionar. Así es. ¿No? Entonces, incluso no han analizado bien la cadena del pan también, ¿no? Que aparentemente se subsidia el pan, pero sin embargo los insumos en esta cadena no está claro. Están reclamando Claro, que ellos tienen que pagar igual a la SUNAT, ¿no? La otra parte de la cadena. Ahí es el tema. Claro, porque si exoneras toda la cadena vertical, ¿no? Toda la cadena. Exactamente. Exacto, ¿no? Si no, no va a funcionar. Pero así mismo, te soy sincero, no quiero comprometer al colegio economista, pero por el tema de racionalidad y de aplicar los principios de la economía, creo que este tipo de medidas al final no favorece a quien quieres tú favorecer, que es el consumidor final, ¿no? Lamentablemente no es así a veces con estas medidas. Si tú vas a subsidiar, a compensar, hay que compensar buscando a esa población que realmente necesita esa ayuda económica, ¿no? Así es, Carlos. Y viendo justamente, como tú dices, hay que ver todo el macro, ¿no? Y todas las cosas que se pueden hacer y lamentablemente no se están haciendo. Y eso nos afecta a todos los peruanos. Y hay mecanismos, ¿no? Mecanismos y en lo que a nosotros, digamos, nos compete, por ejemplo, como American First Capital, es poder asesorar a los inversionistas, a los ciudadanos, a que puedan entrar en instrumentos de inversión en el cual sea dentro de un portafolio y puedan poder ganar una tasa por encima de la inflación, como lo comentamos al inicio,
Y uno de esos instrumentos, que es el más dinámico, como comenté, es el tema del criptofondo, ¿no? Un fondo privado en criptomoneda, que nosotros como AFC lo vemos bastante. Justamente leía también el día de hoy de que eh, acá en Perú ya más del 60% está interesado en invertir lo que es en criptomoneda, ¿no? Lo cual es bastante interesante y ya hay 1.3 millones de peruanos que ya tienen algún tipo de criptomoneda, ya han hecho transacciones. Y justo también tú ibas comentando, por ejemplo, de que, bueno, la mayoría de la población tiene celular, ¿no? Y todo es netamente a través del celular, ¿no? Ya entidades, por ejemplo, McDonald's, Starbucks, diferentes marcas muy importantes, ya están aceptando el tema de la transacción de criptomoneda, ¿no? Y una de las cosas principales por cual atrae a las personas, instituciones, inclusive países, es el tema de que es descentralizado, ¿no? Es algo una palabra muy clave, muy importante de mencionar en el mundo de la criptomoneda. Y vamos a comentar un poco de eso el día de hoy para toda la audiencia. Y Carlos, quería agradecerte por haber estado con nosotros, por habernos comentado un poco el análisis macroeconómico que vimos actualmente y las soluciones que se pudieron haber dado y que de repente podrían, eh, todavía podrían hacerse, ¿no? Y ojalá pues que la situación mejore en el país y el factor riesgo país pues no se siga viendo afectado y disminuya la inversión privada, ¿no? Que nos afecta a todos los peruanos. Muchas gracias, Carlos, por haber estado el día de hoy con nosotros. No sé si tienes algunas palabras que quisieras comentar. Sí, solamente antes de despedirme, ¿no? A tu persona y a Fear Capital, agradecerle esta invitación hoy día. Es una sugerencia en estas actividades, porque ustedes son los expertos de la mirada que tiene, ¿no? La participación del sector privado. Si bien cierto, lo escuché hace ya, creo que, y corrígeme, habrá sido pues, un poco más de un mes atrás, en una de sus conferencias, creo, ¿no? O comunicados que hace el BCR. El presidente del BCR, Julio Velarde, dijo que el BCR ya estaba viendo todo un plan para los próximos, y me corriges, para los próximos 4 años de ir posicionando lo que es el concepto de moneda digital. Así es. Pero Correcto. hizo una cierta crítica sobre el tema de las criptomonedas, las criptodivisas, y justo ahí sí me gustaría, es una recomendación que le hago a los expertos de la mirada que tiene el sector privado, explicarle al ciudadano de a pie qué es lo que es una criptomoneda, una criptodivisa, un Perfecto. criptofondo, ¿no? Y qué es lo que entendemos como moneda digital, ¿no? A fin de un poco de ir también construyendo todo un pensamiento y cómo también nos articulamos de los que tienen una mirada por el rol público, ¿no? Y más aún cuando se trata del Banco Central de la Reserva y de su máxima autoridad, ¿no? Creo que también es importante ir construyendo ese pensamiento porque es la tendencia al futuro y no nos podemos quedar, ¿no? Y creo que mucha gente está apostando, está ganando plata al conocer cómo se mueve este mercado de criptomonedas, ¿no? Y para finalizar, antes de mi despedida y el agradecimiento, también es importante de la mirada que tiene American Fit Capital, eh, creo que es importante también ver las debilidades. Creo que si queremos concientizar cómo desde un celular tú puedes hacer una serie de operaciones, ¿no? Financieras, también darle la seguridad. Lamentablemente estamos fallando, ¿no? Vemos cada día se incrementa los delitos, ¿no? En cuentas, ¿no? Tanto a nivel de empresas, a nivel de personas naturales. Y creo que también el sector financiero, el sector en general, llámese bancos, financieras, cajas, ¿no? Municipales, inversiones de fondos, cómo garantizar, ¿no? Mayor protección en estas operaciones
digitales, por cuanto tenemos, digamos, y ahí sí estoy representando a un sector, es más, quien habla no hace operaciones a través del teléfono porque ya tuve un problema que definitivamente por exigir mi derecho sí pude recuperar, ¿no? Y lamentablemente estaba personal del banco, de esta entidad financiera, involucrado en estos actos, ¿no? Pero bueno, pero todos no tienen a veces esa suerte que cuando hacen los reclamos recuperan sus dineros, ¿no? Por estos delitos informáticos, ¿no? O de ciberseguridad. Entonces, yo creo que es importante avanzar también con una propuesta de garantizar también esas operaciones, ¿no? Con herramientas digitales a fin de minimizar en lo posible todos estos tipos de delitos. Y por lo demás, te agradezco a tu persona, Jonathan, American Field Capital, y estaremos pronto con otras actividades y fortaleciendo esta alianza estratégica para el desarrollo del país. Abrazos. Así es, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Nos volveremos a ver pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a iniciar, como comenté al inicio, y vamos a iniciar con un análisis del entorno económico actual, y por ello invitamos al decano del Colegio de Economistas de Lima. Y ahora vamos a iniciar justamente con una de las interrogantes que tenía el decano, que es el tema de qué son las criptomonedas. Y vamos a iniciar con una previa para que sepan un poco cómo funciona, qué es, y vamos a ir llegando al tema del fondo privado en criptomoneda, el criptofondo, que es la serie de webinars que iniciamos el día de hoy, ¿no? Vamos a abrir acá la pantalla. Y primero que todo, ¿qué son las criptomonedas? Bueno, son monedas virtuales, las cuales funcionan sin necesidad de un intermediario financiero. Una de las cosas que mencioné al decano y a la audiencia presente, de que la palabra clave aquí es descentralizado. Y justamente es eso porque al usar criptomonedas, hacer transacciones por este medio, se elimina al intermediario, que vendría a ser la banca, ¿no? Es algo totalmente directo, peer-to-peer, como se dice, ¿no? ¿Y cómo funciona? A través de la cadena en bloque que se llama blockchain, ¿no? No es necesario que un banco central las emita, por lo que no están ligadas a un país o una región en específico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema. ¿Qué es un blockchain? ¿No? Ya sabemos que la criptomoneda es una moneda digital, no hay intermediario, es peer-to-peer, de manera directa, y mucho se habla también del tema de blockchain, ¿no? Dice, pero ¿qué es el blockchain? ¿Cómo funciona? Y vamos acá a hablar un poquito de los pasos que suceden al momento de ingresar una nueva transacción, ¿no? Y acá vemos el cuadro, acá en la pantalla de la presentación que les estoy mostrando. Primero, se ingresa una nueva transacción. Luego, ¿qué sucede? La transacción se emite en una red de computadoras peer-to-peer repartidas por todo el mundo. Después de ello, esta red de computadoras resuelve ecuaciones para confirmar la validez de la transacción. El cuarto paso, una vez que se confirma que son transacciones legítimas, esto se agrupa en bloques, ¿no? Y estos bloques luego se encadenan creando un largo historial en todas las transacciones que son permanentes, ¿no? Y finalmente la transacción es completada. Es así como funciona y cuáles los pasos que se da al momento de que uno ingresa una nueva transacción. Ahora, es importante resaltar que todo el sistema de blockchain depende 100% del proceso de la minería, ¿no? ¿Qué es la minería? Bueno, igualito así como existe la minería en lo que es oro, pues también está la minería de Bitcoin. El Bitcoin también se produce, entre comillas, se produce eh, y tiene una limitante porque lo máximo que se puede producir pues son 21 millones de Bitcoin, ¿no? En estos momentos pues ya está por encima del 90%,
Más de 19 millones de Bitcoin ya han sido producidos, minados, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito más de esto. Ahora, ¿cómo nace el Bitcoin? ¿Por qué nace? Esto nació por la recesión que hubo en los Estados Unidos, ¿no? En el año 2008 hubo la recesión por la burbuja inmobiliaria y lo que sucedió fue el Bitcoin sale para actuar como un activo refugio, ¿no? Y el Bitcoin, pues, es la primera criptomoneda. Y acá, pues, sucedió una pequeña anécdota que en esa época yo estudiaba en la universidad allá en los Estados Unidos y me comentaron del tema del Bitcoin, de una moneda digital, era algo novedoso. Me acuerdo que en esa época, pues, valía menos de un cuarto de centavo el Bitcoin, ¿no? Y me dijeron para poder invertir. Sin embargo, no lo hice como muchos de nosotros que somos un poco adversos al riesgo, ¿no? Así no sea mucho, porque es algo nuevo, no lo conocen, ¿no? Y ahora, ¿cuánto vale el Bitcoin? ¿Cuál es la capitalización de mercado, el market cap? Actualmente vale 836 billones de dólares y el año pasado llegó al trillón de dólares, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes porque mucha gente se pregunta, dice, bueno, el Bitcoin puede desaparecer de repente, el día de mañana, ¿no? Pero es una capitalización de mercado muy grande, ¿no? Y que le gana a muchísimas empresas, por no mencionar algunas marcas, pero muchas empresas las cuales le duplican, le triplican, le cuatriplican el valor de capitalización de mercado. Entonces, estos son datos importantes, ¿no? Ya había comentado, el stock está limitado a 21 millones, ya se sobrepasó a los 19 millones, ya por encima del 90%. Sin embargo, para los que piensan que de repente dicen, bueno, Jonathan, si ya estamos arriba del 90%, de repente, pues acá el otro año ya no se van a minar más bitcoins. No, el Bitcoin todavía se va a extraer hasta el 2140. Son más de 119 años para que se extraiga el último Bitcoin. Todavía existe entonces tiempo para seguir minando, inclusive poder adquirir, ¿no? Porque muchos han adquirido, inclusive en nuestra compañía también, lo que es la minería de Bitcoin, el mining Bitcoin, para poder producir la misma moneda, ¿no? Y ahí ya estaremos hablando un poquito más sobre esto. Pasamos al siguiente. Ahora, los que son todavía un poco adversos al tema de la criptomoneda, pues esto no es, es algo novedoso, es algo que siempre la persona, la población, ha sido adverso a los cambios. A todos nos cuesta un poco el cambio, ¿no? Y acá vamos viendo, les quería mostrar un poquito la evolución del dinero, ¿no? Porque pues al inicio los intercambios eran pues con animales, ¿no? De ahí se pasó al oro, de ahí a las monedas en metales, al dinero en papel, de ahí las tarjetas de plástico, ¿no? Que antes no había y mucha gente también estaba adverso a eso, ¿no? Y de ahí pasamos al dinero electrónico, a las transacciones, por ejemplo, por banca por internet, existen también otras maneras, por no mencionar tampoco los nombres, pero existen otras maneras también de poder transferir dinero con aplicativos, ¿no? Que brindan los mismos bancos también, una forma muy rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estamos digitalizándonos, ¿no? Y actualmente solo existe un 10% de digitalización. Todavía nos queda un margen del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que hay un margen amplio para digitalizarnos, va a haber más oportunidad de que el Bitcoin siga incrementando en el tiempo. Hay mucha gente que todavía no conoce qué es esto y va a comenzar a adquirirlo, va a comenzar a hacer transacciones, más empresas va a aceptar el tema de pagos en Bitcoin y eso va a hacer que el valor incremente. ¿Qué quiere decir eso? Que la oportunidad, como lo fue cuando inició y valía menos de un cuarto de centavo, o en el 2013, o en el 2016,
o en el año 2020, y el día de hoy sigue siendo atractivo, ¿no? Y vamos a ver un poco cuál ha sido esta evolución del Bitcoin, ¿no? Como les comenté, en el año 2008 nació justamente por el tema de la recesión en los Estados Unidos, como un tema de activo refugio. Y en el año 2009 fue la primera minería y transacción de Bitcoin. En el año 2010, que valía menos de 0.01 dólares en aquel entonces, el primer intercambio pues, fue por pizzas y pagaron 10.000 bitcoins, ¿no? Ese bitcoin hoy vale más de 100 millones. Increíble, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos nosotros la oportunidad de que si nosotros adquirimos hoy algo, si lo vemos a mediano y sobre todo a largo plazo, pues se van a ver ganancias, tal como lo podemos ver ahora, que las personas que lo adquirieron en inicios y el valor que tiene actualmente el Bitcoin, ¿no? El 2013, la evaluación de mercado excede los 1.000 millones de dólares, ¿no? Y varió ese margen entre 360 dólares y 1.242 dólares. ¿Por qué es importante? Porque siempre va a haber una fluctuación, va a haber un tiempo de corrección. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento? Pues, obviamente, así como las acciones, uno compra a la baja. Cuando está bajo el Bitcoin, pues hay que aprovechar para comprar y sacarle provecho, pero nuevamente, siempre esto va a la alza. Y lo vamos a mostrar un poquito más adelante para que puedan ver la curva, ¿no? En el año 2017 ya alcanzó su primer máximo histórico de 20.000 dólares. En el 2018 entra en el mercado bajista. El precio toca fondo a 3.250. Nuevamente, cuando pasa este tipo de cosas, pues normalmente el inversionista se asusta un poco, ¿no? O te llama, me dice, Jonathan, oye, el Bitcoin ha caído, me ha afectado en el fondo. Le digo, a ver, un segundo, el Bitcoin es fluctuante, uno tiene que esperar, ser paciente y esperar que recupere, y lo peor que uno puede hacer es retirar y convertirlo en dinero. Tiene que mantenerlo en las criptomonedas y sobre todo en el fondo, que yo voy a comentar un poquito más adelante cómo funciona eso, ¿no? Bueno, el año 2020, para seguir viendo la evolución del Bitcoin, llegó a su máximo histórico de 28.000 dólares, y en el año 2021 alcanzó 3 picos históricos, 40.000 dólares, 57 y 67.000 dólares, ¿no? Ahora el Bitcoin pues está, hasta lo último que puede ver, está a casi 42.000 dólares, ¿no? Como menciono, es un poco fluctuante, pero siempre es alcista. Y acá vamos a ver un poco los fundamentos del Bitcoin, ¿no? Esta es la curva y podemos ver que siempre ha sido a la alza, ha tenido sus fluctuaciones, pero recuerden que ese es justamente los momentos que nosotros aprovechamos en invertir, justamente en esta fluctuación. Si no hubiera esto, pues no sería atractivo invertir, si fuera flat, ¿no? Bueno, acá mencionamos algunos de los fundamentos. Como ya mencioné, el Bitcoin fue creado como activo refugio ante la crisis financiera, como una opción alternativa a invertir, lo cual lo es hoy en día también. Mencionarlo El Salvador, ¿no? Que es el primer país del mundo que reconoce al Bitcoin como una divisa de circulación legal. Y esto ya también lo están analizando otros países. Ahora, ¿cuántos países permiten esa transacción? Pues 65 países, incluyendo, lógicamente, Estados Unidos, permiten la transacción comercial del Bitcoin. ¿Por qué es importante? Porque mientras más países lo utilicen, incrementa la demanda y, por ende, sube el valor de la moneda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Ahora, el fundamento del valor de las criptomonedas es la aceptación del mundo como medio de transacción en el espacio digital, ¿no? Como comenté, el mundo que presenta una gran brecha digital, ¿no? Que con los años tenderá a cerrarse. Sin embargo, la economía digital representa, ¿cuánto? Menos del 10% de la economía total, ¿no?
como les comenté anteriormente, existe todavía una brecha de un margen del 90% aproximadamente, y mientras tengamos ese margen, pues tenemos la posibilidad de invertir en este activo digital y poder tener ganancias al corto, mediano y largo plazo. Ahora, estos son justamente algunos de, bueno, acá están los países, los 35 países que permiten la transacción privada de criptomonedas, ¿no? Ahora, la carrera de los países por emitir monedas digitales respaldadas por sus propios bancos centrales está tomando cada vez más velocidad, ¿no? Por ejemplo, el Banco de México informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación. También lo mencionó Velarde del BCR, ¿no? De que estaban justamente empezando unos años tener una moneda digital. China sigue impulsando el e-yuan y actualmente se encuentra en la fase piloto. Y pues Perú, como he mencionado, desarrollará una moneda digital con bancos de India, Singapur y Hong Kong. Ahora, actualmente, ¿cuáles son las oportunidades para el Bitcoin? Sabemos lo que está sucediendo de Rusia y Ucrania, pero eso también tiene repercusiones en el Bitcoin. ¿Cómo así? Bueno, primero veamos acá el SWIFT, el CIPS y el MIR. ¿No? El SWIFT, todos lo conocemos, es un sistema para poder hacer transacciones internacionales, ¿no? Y Rusia recibió un severo castigo, ¿no? Que fue justamente no poder utilizar el SWIFT, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, Rusia tiene sus alternativas. Una de ellas es con China, ¿no? Y China tiene un tipo SWIFT propio de ellos que se llama SWIFT, que del 2021 algunos bancos rusos ya empezaron a adherirse, ¿no? Y esto va a sumar también otros países. Ahora, Rusia tiene la opción del CIPS, también del MIR, que es el sistema de pago ruso, y lógicamente las transacciones en Bitcoin, en criptomoneda. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuál es uno de del plus de lo positivo que tiene el Bitcoin? Es que es descentralizado. Se elimina el intermediario, el banco, por ende, no puede ser congelado y las transacciones pueden fluir sin ningún problema. Entonces, si aumentan las transacciones comerciales que haría Rusia con otros países a través del Bitcoin, pues el valor va a aumentar. Ahora, ¿qué tanto pueden aumentar? Bueno, primero tendríamos que ver cuál es la influencia de Rusia en el mundo, ¿no? Y acá mencionamos algunas principales. Tenemos el petróleo, el gas, el trigo, el paladio, el titanio, y cerca del 40% del gas que llega a la Unión Europea proviene de Rusia, ¿no? Y Rusia representa el 43% del paladio mundial, que este año creció en 22% y afectó el comercio de productos electrónicos del mundo, ¿no? Ahora, algo principal, y nosotros ya lo sabemos porque nos hemos también afectado con esto, que Rusia es el primer exportador mundial de trigo, ¿no? Ya sabemos las afectaciones que hemos tenido acá en el Perú con la subida de los precios de la canasta, de los productos de la canasta familiar, sobre todo, ¿no? Acá Rusia es el primer exportador mundial del trigo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Nuevamente, nosotros estábamos viendo las transacciones, cómo la podría hacer Rusia si no puede hacer el uso del SWIFT, que es Estados Unidos. Pues una de las opciones es la criptomoneda, el Bitcoin. Y la influencia tan grande que tiene Rusia en el mundo para las transacciones comerciales, pues al incrementar el uso de la criptomoneda, pues el precio va a elevarse. Ahora, acá un pequeño versus, ¿no?, del Bitcoin, y solo mencionar
principalmente pues que el Bitcoin, lógicamente, fue creado por computadoras, mientras que el dinero fiat ha sido creado por el gobierno y bancos centrales. La deflación, el tema del Bitcoin, la cantidad es fija, ¿no? Ya sabemos que va a llegar a los 21 millones y ahí va a quedar. Pero ojo, todavía nos quedan 119 años para seguir minando Bitcoin. Y obviamente en el tema del dinero fiat, pues la inflación es una impresión ilimitada, no tenemos control de ello, no sabemos cuánto va a llegar, puede seguir aumentando el volumen sin tener un número exacto, ¿no? Mientras que el Bitcoin, la base de datos es pública, gracias a la cadena de bloques blockchain, mientras que el dinero fiat, pues, no conocemos, ¿no? Por eso se ha puesto sin transparencia, no lo conocemos. El Bitcoin es descentralizado. ¿Por qué? Porque no lo posee ninguna entidad. Mientras que el dinero fiat, pues, es algo centralizado, controlado por el gobierno y los bancos centrales, ¿no? Principalmente esto y, lógicamente, las tarifas bajas para las transferencias internacionales, ¿no? El tiempo de transferencia puede durar 1 hora o muchísimo menos, mientras que el dinero fiat, pues, son tarifas altas y por transferencias internacionales y puede demorar inclusive días, ¿no? En el Bitcoin siempre tienes el control, mientras que el dinero fiat, y ya lo hemos visto recientemente, el gobierno puede congelar tus cuentas, ¿no? Entonces, son factores muy importantes en tomar en cuenta al momento de querer diversificar tu portafolio y saber dónde invertir, en qué moneda, en qué país, ¿no? Todo y en qué tipo de instrumento de inversión. Ahora, ¿cuáles son los factores a considerar? Hablamos un poco del tema del fondo privado de criptodivisas, ¿no? El criptofondo. Y acá son unos factores que son muy importantes. Primero que todo, la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque si el BTC, el Bitcoin, se enfrenta en un mercado bajista, el fondo de inversión debería aumentar el stock del Bitcoin. De modo que en términos de volumen, su inversión está siendo respaldado por la cantidad. Cuando el Bitcoin alcance el mercado alcista, su recuperación tendrá un efecto multiplicador, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, con el crash down de China, el tema de la salida de las minerías en ese país y que benefició a los Estados Unidos, hubo una caída del Bitcoin drástica, ¿no? ¿Y qué pasó ahí, por ejemplo, con los inversionistas que tenían su fondo privado en Bitcoin? Pues muchos se asustaron, ¿no? Porque obviamente bajó, cayó a negativo. Sin embargo, la tranquilidad de ellos, y cuando se les explicó, es de que inclusive cuando sucede esto, el volumen de Bitcoin sigue aumentando. Y al momento de que el Bitcoin comienza a recuperarse, pues se multiplica por este volumen que es mayor de lo que fue al inicio. Por ende, el cliente siempre, considerando mediano plazo, termina ganando. Entonces, es un factor muy, muy importante esta parte de acá, la gestión del riesgo. Ahora, el tema de la diversificación. Nunca le voy a decir, ¿saben qué? Inviertan todo su dinero en un fondo privado de Bitcoin. Jamás. Porque es un activo dinámico, ¿no? Y pueden ver afectado también su capital si ponen todo el dinero ahí. Lo que tienen que hacer es diversificar. Y al diversificar, pues, ¿qué hacen? Reducen el riesgo, pero su tema, la oportunidad de poder ganar mucho más, es mucho más flexible, es más posible que eso pueda suceder, pues como un activo como el Bitcoin, pues que se puede en un momento u otro dispararse, o simplemente el hecho de que suba algunos, no sé, pues $1,000, $2,000, $3,000, pues al momento de multiplicar por el volumen que se va aumentando en el fondo de Bitcoins,
pues las ganancias son muchísimas mayores. Y ahora vamos a ver justamente el margen de eficiencia que tiene el fondo versus el mismo Bitcoin. Ahora, vamos a la parte de la inversión directa. Y existen firmas que abren la posibilidad para que pequeños justamente inversionistas, como ustedes, que nos están viendo en estos momentos, a la audiencia, puedan invertir en un fondo internacional de criptodivisas, por medio de la intermediación de asesores de inversión, como lo somos aquí en American First Capital. Ahora, la asesoría es indispensable, contar con un buen gestor de inversiones, y algo que comentaba, por ejemplo, al inicio del decano, es que existen muchas estafas, existen plataformas que existen un día, al día siguiente desaparecen, y por eso es importante saber dónde invertir y a través de quién invertir, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante abiertos, muy transparentes siempre con el cliente. Son bienvenidos de venir también a nuestras oficinas, que estamos en San Isidro. Y ya al final voy a comentar un poquito más para que nos puedan contactar a través de diferentes medios, canales que existen para que ustedes puedan contactar con nosotros y puedan saber un poco más también de la compañía y de nosotros, de las personas que están detrás, ¿no? Que creo que es importante mencionar. Ahora, el tema de la rentabilidad, ¿no? Voy a saltarme justamente para que no solo sean palabras, sino vean cómo ha funcionado el fondo y por qué es importante, pues, tener una buena gestión del riesgo. Y nos vamos al fondo privado de criptomoneda, el criptofondo, y aquí vamos a ver un versus el mismo Bitcoin. El criptofondo se apalanca principalmente del Bitcoin, ¿no? Pero justamente por ser un fondo privado en el Bitcoin, pues existe un margen de eficiencia, ¿no? Y acá vamos a ver que la rentabilidad mensual promedio del criptofondo es 9.63%, y esto es, hemos analizado de enero 2020 a febrero 2022, muy importante mencionar la evaluación, y el Bitcoin en 7.08. Aquí estamos hablando justamente de lo que les comentaba, el margen de eficiencia, ¿no? Y la rentabilidad en el año 2020, pues en el Bitcoin fue 164.22%, mientras que en el criptofondo 199.68%, ¿no? Entonces, aquí podemos ver por qué invertir en el criptofondo. Por muchas inversionistas han venido y me han dicho, Jonathan, ¿por qué no invierto directamente en el Bitcoin en vez de invertir a través de ustedes en este fondo? Pues es por esto, ¿no? Miren cómo fue en el año 2021. El Bitcoin cerró en 59.67%, mientras que el criptofondo en 101.08%, muy cerca a poder duplicarlo. Ahora, no solo es eso, sino que la deviación estándar, el riesgo en el criptofondo es menor al Bitcoin. Esto es muy importante al momento de invertir. Justamente analizar el nivel de riesgo, ¿no? Y acá la inversión mínima son $5,000, ¿no? ¿Qué es lo bonito de este fondo? Bueno, primero que todo, el contrato es por un año y permite al inversionista poder hacer retiros trimestrales. Y digo permite porque el inversionista puede optar por capitalizar, no necesariamente retirar ese rendimiento generado trimestralmente, ¿no? Ahora, si el inversionista en algún momento dice, ¿sabes qué, Jonathan? Yo decido retirarme, ha pasado 6 meses y necesito el dinero, puede tener la opción de poder retirarse, sí, anticipadamente. Existe una penalidad del 10%, sin embargo, si ustedes ven el tipo de rentabilidad pues, que da el fondo, pues 10% es un monto muy pequeño. Hagamos un ejemplo. El año pasado, a finales de octubre, en el criptofondo estaba
por encima del 120%, 127%, si no me equivoco, si un inversionista que entró en enero y decidió salirse a finales de octubre y no cumplir el año, pues menos el 10% igual generó un 117%. Por ende, es muy rentable si el inversionista decide retirarse. Entonces, cuando ustedes hagan una inversión, es importante preguntar la disponibilidad de liquidez y poder retirar también el capital con lo generado de manera anticipada. Preguntar eso porque existen muchos fondos en los cuales te amarran y no puedes retirarte inclusive con una penalidad, ¿no? Entonces son muchos factores a analizar, ¿no? Al momento de invertir. Y acá vemos un poco la eficiencia del criptofondo, ¿no? Cómo ha ido de enero 2020 al cierre de marzo 2022 de este año, ¿no? Y acá viendo los últimos 2 meses, febrero y marzo, en enero, pues sabemos que hubo una caída, el Bitcoin pues cayó 16.64%, y en el criptofondo 14.5%. Y muchas veces se preguntarán y dirán, oye, Jonathan, pero hay una caída drástica. Sí, claro. Veamos qué pasa en febrero. El Bitcoin sube 12.4% y el criptofondo en 13.10%. Y en marzo, el Bitcoin 5.41% y en el criptofondo 6.75%. A esto me refiero cuando existe un margen de eficiencia, ¿no? Entonces, los invito a que puedan gestionar una asesoría con nosotros. Voy a estarles compartiendo un poquito de nosotros para que nos puedan contactar. Pueden contactarnos por WhatsApp a través del 959-750238 por WhatsApp y vamos a transferir con un asesor. También tenemos el correo info@afcapitali.com y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí colgamos nuestros webinars. Este webinar también va a ser colgado en nuestro canal de YouTube y a su vez también comentarles los que no pudieron estar desde un inicio o han entrado a mitad del webinar. Esto se va a retransmitir el día sábado a las 10:30 a.m. en el programa Encuentro Económico del Colegio de Economistas de Lima. No es para que puedan conectarse si es que no han podido ver completamente el webinar, ¿no? Ahí lo dejamos los datos. Estamos en San Isidro, en Avenida República de Panamá, 3418, oficina 1901, y previa cita, lógicamente, pueden contactar a través de estos canales. Quiero agradecer a toda la audiencia que estuvo el día de hoy con nosotros y nos vemos hasta un próximo webinar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.